Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a retomar un poco el tema de los elementos que conforman a la cultura organizacional, tomando en cuenta sus sugerencias, recomendaciones y preguntas que nos han hecho favor de llegar y hacernos llegar a través del sistema tutorial. Bien, habíamos estado diciendo que los elementos que conforman a la cultura organizacional dentro de una empresa son varios y diferentes y cada uno de ellos va teniendo una importancia y jugando un papel sumamente importante y específico. Ahora bien, lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es aprender y explicarnos cómo es que cada uno de nosotros, de manera independiente e individual, puede, ¿por qué no?, desarrollar su propia misión, su propia visión, los valores, la filosofía, las políticas, los objetivos y los procedimientos. Cada uno de ellos, cada uno de estos elementos tiene una interrelación. Cada uno de ellos debe de ser desarrollado de una manera tal que nos permita tener una congruencia de la que tanto hemos hablado en comunicación organizacional y por el otro lado que también nos permita saber exactamente como dirigentes y como empleados hacia dónde vamos y cuál es la razón de ser de exactamente cada una de las actividades que llevamos a cabo. Bien, como ustedes pueden ver en la lámina que actualmente tienen en su pantalla, los aspectos claves de la organización a mí me indican y me marcan que yo debo de generar y desarrollar elementos como la misión, la visión, la filosofía, los valores y por supuesto que cada uno de ellos está englobado en un todo. Ese todo es la empresa, es la organización y lo que está afuera de ella es el entorno. Nosotros habíamos dicho desde un principio que la comunicación organizacional es vista como una herramienta y una disciplina que le permite a las organizaciones, a las empresas, interrelacionarse hacia adentro y hacia afuera, esto es, entre sus empleados, desde el liderazgo, desde la dirección hacia los empleados y de manera importante le ayuda también a las empresas a interrelacionarse con el medio ambiente, con la competencia, con la sociedad en general. Bien, pues quiero por favor que ustedes se fijen cómo es que cada uno de estos elementos en el diagrama que tenemos ahorita se van interrelacionando y van mostrando de una manera clara cómo es que uno nos lleva al otro. Quiero decir, de alguna manera, para que la organización y la cultura de esa organización esté completa, necesariamente nosotros debemos de tomar en cuenta que cada uno de estos elementos está englobado en él. Quiero decir que la cultura organizacional yo no la puedo desarrollar de una manera efectiva si es que me está faltando alguno de estos elementos. Yo les había comentado que hoy en día, siglo XXI, hay empresas, muchas, de todos los tamaños y en todos los países, que van dejando de lado cada uno de estos elementos o bien algunos de ellos. Y entonces ellos saben que tienen algunos valores importantes y sin embargo no se han dado a la tarea de establecerlos de manera formal. Eso es un error, también ya lo habíamos visto, porque verán ustedes, a ver, ¿por qué es importante que yo como líder, como futuro empresario, me dedique el tiempo que sea necesario para desarrollar mi cultura organizacional? Bien, porque este elemento es fundamental, básico, para que mis empleados logren desarrollar un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es este sentimiento de orgullo que yo genero y fomento en mis empleados por formar parte, por pertenecer a dicha organización. Si yo, empleado, no conozco a la empresa en donde estoy trabajando, difícilmente me voy a poder sentir parte de la misma y ponerme la camiseta. El sentido de pertenencia, señores, básicamente es sinónimo de la expresión que conocemos y que hemos utilizado a lo largo de las últimas 2 décadas, ponerse la camiseta. Y eso a mí me implica todo un conocimiento y una difusión de quién soy, qué hago aquí, hacia dónde voy, cómo me gusta a mí hacer las cosas, por qué las hago de determinada manera, qué se vale y qué no se vale. Si nosotros pasáramos este concepto del sentido de pertenencia, de ponerse la camiseta, a un plano afectivo, supongamos un familiar, mira, o en pareja, puede ser también. Cuando yo conozco a una persona, probablemente algunos de nosotros hemos experimentado lo que se conoce como amor a primera vista. Y entonces yo puedo decir y de verdad jurarte por todo lo que yo creo
que yo un día vi pasar a un individuo y nada más de verlo me enamoré de él. Y puede ser esto cierto. A algunos de nosotros nos ha funcionado y nos ha sucedido. Sin embargo, señores, cualquier relación, la que ustedes quieran y elijan, sobre todo de pareja, es imposible que crezca, que se desarrolle, que evolucione y que se fortalezca si no hay un conocimiento real de la otra persona. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ver a una persona entrar al restaurante en donde estoy comiendo con mis compañeros de trabajo y encontrar con la mirada a una mujer hermosísima y entonces decidir que yo me estoy enamorando, me acabo de enamorar, me flecharon. Bien, yo puedo iniciar una relación con esta mujer. Sin embargo, no es hasta que yo la conozco realmente, hasta que platico con ella, hasta que podemos compartir una cotidianeidad o podemos compartir una actividad tan superficial como ir al cine. Hasta que yo no platico con ella, la conozco, sé cuáles son sus gustos, sus intereses, sus aspiraciones, sus objetivos en la vida, cuáles han sido sus experiencias, cuáles sus logros, cuáles sus sueños. Hasta que yo no sé todo esto de esta mujer, yo realmente no puedo decir que en realidad tengo una relación con ella y por lo tanto que hay un sentimiento que nos une, un lazo afectivo que nos permite decir es mi pareja y con ella tengo tal y cual plan. Quiero decir, señores, que si yo no le permito, si yo no hago lo que tengo que hacer con mis empleados para que me conozcan, y esto es en términos de mi cultura organizacional, difícilmente podré yo entonces pensar o suponer, aspirar a que en un momento dado cada uno de mis empleados se sienta parte de esta empresa, es decir, se enamore de la organización en donde cada uno de nosotros trabajamos. Esto se ha establecido de una manera formal, de una manera metodológica, a través de innumerables libros de comunicación organizacional. Nosotros habíamos dicho que el principal autor que íbamos a seguir en este módulo era Gerald Goldhaber. Bueno, pues él dice, el esquema que un empleado o bien que el líder, que el dirigente debe de seguir para alcanzar el sentido de pertenencia es, número uno, conocimiento de la empresa. Y por conocimiento de la empresa, por favor, vamos a ir mucho más allá de que, evidentemente, el empleado acceda a las instalaciones, tenga un lugar físico de trabajo, sepa cómo se llaman sus compañeros, que la empresa en donde él trabaja es fulana de tal. Va mucho más allá de eso, señores. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que de repente estamos platicando con alguien en una reunión X, la que sea, de manera social, informal, y entonces preguntamos, oye, ¿a qué te dedicas? Y esta persona nos dice, pues fíjate que yo trabajo en la empresa X. Ah, qué interesante. La verdad es que yo no la conozco. ¿Qué haces ahí? ¿A qué se dedica? Y esta persona pareciera ser que se transforma y entonces nos empieza a platicar con todo un sentido de orgullo y con toda una manera sumamente afectiva de qué se trata la empresa, desde cuándo existe en nuestro país, cuántas sucursales tiene, cómo ha crecido, cuál ha sido su historia, a qué se dedica evidentemente, cuál es su principal actividad, es decir, el giro que tiene en el mercado, y entonces, nosotros como interlocutores de este individuo, podemos también conocer a la empresa que él nos está describiendo. Si esta empresa en cuestión no le hubiera permitido, no le hubiera difundido a este empleado toda esta información, sería muy difícil que el empleado en cuestión saliera de su lugar de trabajo, de este entorno laboral, y pudiera compartir la información. Cuando nosotros, como líderes y como dirigentes, somos capaces de construir una cultura organizacional sólida y fuerte y además la sabemos difundir de una manera clara y asertiva, esto a mí me permite crear toda una imagen, la famosísima imagen organizacional. Los empleados, señores, los públicos internos se convierten en herramientas, en vehículos fundamentales para las organizaciones, para ir generando, fortaleciendo o bien
demeritando una imagen. Por eso es importante que me conozcan. Y yo en este sentido tengo que ser sumamente transparente. ¿Qué quiero decir? Que desde que el empleado accede la primera vez a la organización, yo me tengo que dedicar a través de los contactos interpersonales, cotidianos, sencillos, a enviar mensajes que a él le permitan de una manera consciente o inconsciente ir asumiendo, ir succionando cada uno de estos elementos de la cultura organizacional. Permíteme, por favor, ponerte un ejemplo. Imagínate tú que de repente vas a contratar a una persona y esta persona se va a dedicar a, ok, tú tienes un restaurante, tienes una taquería y lo que necesitas es un nuevo mesero. Entonces ya colocaste tu anuncio, ya pasaste la voz, ya pediste recomendaciones entre tus empleados de mayor confianza y llega el primer candidato. Bien, en el momento en el que él pone un pie en tu taquería, en tu restaurante, en tu lugar de trabajo. En ese momento empieza la difusión de la cultura organizacional. ¿Qué quiero decir? Desde cómo lo tratas, desde cuánto tiempo lo haces esperar, desde quién lo recibe, desde dónde lo sientas, desde cuál es el ambiente que él se puede ir fijando y observando que se da entre los compañeros. Si esta persona llega y es recibida con una sonrisa en los labios y un buen apretón de manos y una sonrisa sumamente amable y toda la gente que pasa, aunque no lo conozca, lo saluda y va sintiendo que es un lugar cómodo, el mensaje que hay abajo es de que los valores que se manejan son amistad, comunicación, solidaridad, integración, responsabilidad, qué sé yo. Entonces, cuando yo logro desde el primer contacto hacer eso, este candidato a empleado va asumiendo y reconociendo ciertas características de tu taquería que le van a permitir marcar la diferencia entre esta opción de empleo y cualquier otra que tenga o que haya tenido en el pasado. Por eso es importante que yo difunda la cultura organizacional, porque de otra manera los empleados van sintiéndose sumamente desorientados, no se pueden adherir, no pueden sentir y generar dentro de ellos este famoso sentido de pertenencia. ¿Qué otras maneras hay de que yo en el primer contacto le demuestre y le difunda a este candidato o a este empleado en cuestión mi cultura organizacional? Los famosísimos programas de inducción. Un programa de inducción no necesariamente se aplica a una empresa transnacional o a una gran empresa en donde colaboran 100 personas. Un programa de inducción es tan sencillo que lo puedes desarrollar aun y cuando en tu organización, en tu empresa, son 2 personas. Cuando llega la secretaria o la recepcionista, que normalmente empezamos por ahí, cuando vamos a iniciar un negocio, cuando ella llega, tú le das un curso de inducción, te des cuenta o no de ello, desde este tipo de información, quiénes somos, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra posición en el mercado? ¿Dónde están elementos indispensables de trabajo como su oficina o su escritorio, la computadora, la cafetera, el baño, el lugar en donde normalmente comen o comerán? Toda esta información que tú le vas dando es una especie de curso de inducción. Bien, si yo aprovecho este curso de inducción para establecer de una manera implícita o explícita mi cultura organizacional, estoy aprovechando desde el primer contacto. Luego entonces, esta secretaria más adelante se va a encargar, porque lo aprendió de ti, a difundirlo y hacer lo mismo con los siguientes colaboradores que vayan llegando a la empresa. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos en cuenta que antes de iniciar un negocio, sí debemos de tener nuestros elementos de cultura organizacional, por lo menos misión, visión, filosofía, principios y valores, como mínimo. Ahora bien, si tú ya tienes una empresa armada y te falta alguno de estos elementos, es momento de que los desarrolles y es en esta sesión en donde vamos a aprender. Bien, mira, básicamente, de acuerdo con el autor Gerald Goldhaber, si nosotros observamos la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta que el esquema principal básico
a través del cual nosotros podemos desarrollar nuestra cultura organizacional es la siguiente. Primero, en el primer lugar está la misión. Quiero decir que de la misión se van a desprender todos los elementos. Fíjate tú lo importante que es que yo cuente como mínimo con este elemento. Quiero decir que yo puedo tener 15 valores que a mí me rijan. Puedo también establecer 3 principios fundamentales. Puedo generar toda una serie de objetivos, políticas y procedimientos. Si arriba de ellos no está la misión, que es por lo tanto el elemento más importante, esto que está aquí abajo no tiene ninguna conexión. Por lo tanto, corro el riesgo de convertirme en una empresa incongruente a nivel comunicación organizacional y por lo tanto me va a costar 3 veces más esfuerzo lograr y fomentar el sentido de pertenencia entre mis empleados. Bien, la pregunta es, después de la misión, ¿qué sigue? Como lo puedes ver, sigue la visión. De ella podemos pasar entonces a los valores, dice su esquema. Aquí hay 2 maneras de hacerlo. Por un lado, sí pueden ser los valores antes de la filosofía. Y de la manera más ortodoxa, los valores los podemos modificar, como puedes ver en la siguiente lámina, a un lugar un poco más abajo, abajo de los principios, porque nosotros necesariamente primero tenemos que inculcarle y que establecer dentro de mi organización hacia dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi manera de percibir el mundo y la realidad, cuáles son las normas principales que a mí me rigen y hasta después puedo entonces empezar a hablar de valores. Te voy a pedir por favor que realicemos el siguiente ejercicio. Tú vas a encontrar una serie de preguntas que podemos tomar en cuenta o no para elaborar una misión. Te voy a pedir, por favor, que elijas de toda esta lista 5 preguntas tomando en cuenta lo que hablamos en esta primera parte de la sesión. ¿Qué preguntas crees tú que te pueden ser útiles o necesarias para poder encontrar el camino que te lleve a desarrollar la misión? Entonces, de la lista que tienes, por favor, 5 preguntas que nos pueden funcionar. ¿Está bien? Hagámoslo, por favor, y en un momento continuamos. Muy bien, ¿cómo nos fue? A ver, para que yo pueda establecer las preguntas correctas para poder desarrollar mi propia misión, primero tendría yo que tomar en cuenta qué es una misión. La misión, señores, está considerada, y lo pueden ver ustedes en su siguiente lámina, como la razón de ser de la empresa, de la organización, considerando evidentemente los principales atractivos que tiene esta organización en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Esto tiene mucho que ver con la identidad. ¿Qué quiero decir? La misión está directamente relacionada con aquellos atributos que a mí me permiten diferenciarme, que a mí me caracterizan, que a mí me dan una personalidad propia, una identidad.
Cuando yo logro establecer de una manera congruente y de una manera real, honesta, estas características, estos atributos, yo entonces me puedo contestar a la pregunta de quién soy. ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? Y de manera importante, ¿para quién lo hago? Es decir, ¿hacia quiénes estoy dirigido? En términos de mercadotecnia, es el famosísimo target. Cuando yo logro establecer de manera previa cada uno de estos atributos, es mucho más sencillo que yo pueda llegar a la frase final que va a determinar mi misión. Si nosotros lo tratáramos de hacer de una manera individual, lo primero que yo te preguntaría a ti es, a ver, dime por favor 5 características que realmente formen parte de tu personalidad. Dime por favor 5 características que tú consideres y que estés completamente seguro, desde lo más honesto de tu personalidad. ¿Cuáles son esas 5 cosas, esos 5 rasgos que te permiten ser lo que hoy eres? Que te permiten y le permiten a la gente que interactúa contigo todos los días saber que tú eres Mirna, o que tú eres Eduardo, o que tú eres Rubén. ¿Quién eres en realidad? ¿Cuáles son esos rasgos que te han diferenciado del resto de la humanidad, del resto de los individuos? Bien, entonces, estas 5 características, evidentemente, de la manera más normal, se deben de determinar en lo positivo. ¿Qué quiero decir? Por esto es que son atributos. Cuando yo empresa, cuando yo organización o yo individuo juego, me hago trampa, no soy lo suficientemente honesto y parto de la base de algo que a mí me gustaría, es decir, desde un pensamiento mágico y no desde la realidad, para establecer estas 5 características, entonces ya empecé mal. Ese es uno de los principales errores que se encuentran en las misiones de las empresas que van teniendo problemas de congruencia entre su personal al momento de difundir su cultura organizacional. Es decir, mira, yo puedo anhelar y puedo de verdad esperar con todas las fuerzas que me da mi razón, mi corazón y mi mente, ser una empresa con responsabilidad social o ser una empresa cuya característica principal sea el humanismo. Sin embargo, a lo mejor mis propias condiciones de mercado, el entorno en el que me desenvuelvo, el giro de la empresa, la misma actividad que llevamos a cabo todos los días, realmente no me lo permiten. O a lo mejor yo como líder y como fundador, que soy la persona, la única que va a determinar esta cultura organizacional, me estoy cegando, porque la verdad es que a mí lo que me interesa, y te voy a ser muy honesto, es la ganancia, la utilidad, la competitividad, que mi negocio crezca, sea uno de los mejores en el mercado, y lo demás de verdad que a mí no me interesa. Si en el inter y de rebote suceden otras cosas con respecto a el humanismo y la calidad humana de cada uno de mis empleados, bueno, pues esa es otra cosa. Pero en verdad yo no lo estoy buscando. Y en verdad no va a ser una de las cosas que a mí me caractericen. Bueno, entonces, ¿para qué lo pones en la lista de las 5 características? No podemos hacer eso. Bueno, a ver, sí, esto es cierto. Vamos a eliminar el no podemos de nuestro lenguaje, ¿verdad? Dirían los conocedores del PNL, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a evitar de manera consciente utilizar esta frase del no podemos. Más bien, lo que yo diría es, te recomiendo de una manera en verdad muy fuerte que evites de la manera más consciente establecer características que te lleven a la misión, que realmente no tengan nada que ver contigo. De verdad, es muy importante que cuando vayamos a escribir nuestra misión, sí seamos muy honestos, porque si no, repito, desde aquí se va dando la incongruencia. Y esta incongruencia se refleja en mis acciones y en mis actitudes cotidianas. Y esto lo ven los empleados y esto lo perciben mis consumidores. Y entonces luego tengo de verdad un desorden en cuanto a mi identidad, en cuanto a mi imagen y en cuanto a mi reputación. Por lo tanto, entonces, la misión está conformada de preguntas como ¿quién soy? ¿Qué hago?
para quién lo hago y de alguna manera, ¿por qué lo hago? Estas son las preguntas que yo debo de tomar en cuenta para generar mi misión, por un lado. Por el otro lado, sí tengo que establecer esos atributos que en realidad son. Es decir, la pregunta aquí es, ¿quién soy en realidad? ¿Cuáles son esos rasgos que en realidad me van a diferenciar del resto de mi competencia o bien de los individuos que están a mi alrededor, en caso de que lo queramos hacer como ejercicio de manera individual? Bien, entonces, en la misión, para que yo la pueda desarrollar, es muy importante que tome en cuenta esto. Tengo que hacer necesariamente una investigación de mi empresa, de la organización. La misión conlleva, por lo tanto, una investigación que mientras más profunda sea, será mejor, quiero decir, podrá reflejar de una manera mucho más real y podré contestar de una manera mucho más real las preguntas que ya establecimos anteriormente. En la lámina que estamos viendo en este momento dice que en la misión hay que investigar tanto el macro como el microentorno que permita construir el escenario actual y posible real de la organización en donde se está desempeñando. ¿Para qué? Para que podamos entonces poner mucho mayor énfasis en cuál es la razón de ser de esta organización, de esta empresa en dicho mercado. Cuando yo me pregunto quién soy, cuando yo me pregunto qué hago, cuando yo me pregunto por qué lo hago y para quién lo hago, cuando yo me pregunto realmente quién soy, estoy haciendo una investigación. Ciertamente, cuando estamos a punto de generar una empresa nueva, cada una de estas respuestas, la única persona que la tiene es su fundador. Por eso decimos, por eso se dice en la comunicación organizacional, que es el fundador el que va dejando huella a través de qué, de los elementos y cómo desarrolla los elementos de la cultura organizacional. Nuestra misión deberá, por lo tanto, tomar en cuenta como factores, tanto factores internos como factores externos. Por los factores externos yo tengo que entender el mercado, el medio ambiente, las condiciones, el país, la sociedad en donde esta empresa se va a desenvolver y se va a desarrollar. ¿Y esto por qué lo tengo que tomar en cuenta? Porque, señores, en el siglo XXI, las empresas que no consideran y que no se asumen, que no toman en cuenta el papel de individuos, entes sociales, que los mismos consumidores ya les adjudicamos a las empresas, tienen, digamos, un hándicap en contra. Cada empresa debe de saber y asumirse como ente social, no como organización que llega y que está completamente aislada de lo que lo rodea. Cada organización, cada empresa debe de asumirse también como un elemento más de esa sociedad que le va a ayudar, ¿sí? ¿A qué? A generar empleos, a solucionar problemas, a encontrar maneras diferentes ante situaciones que ya tienen. De aquí podemos partir, señores, para retomar el concepto del funcionalismo que grandes sociólogos han desarrollado. El funcionalismo establece que para cada problema que tiene una sociedad, sin importar en el contexto en el que ésta se desarrolle y se desenvuelva, la misma sociedad va a generar instituciones que le ayuden a solucionar esos problemas. En la medida en la que una institución sí coopera con la sociedad y le ayuda a resolver ese problema, esta institución es funcional. Cuando más bien la entorpece, se convierte en algo disfuncional. Y cuando no le ayuda en nada y tampoco le da, digamos, ningún problema para solucionarse, entonces es afuncional. Ahora bien, señores, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar hoy? Actualmente, en el siglo XXI, las empresas chicas, medianas o grandes deben de buscar de manera congruente y real el convertirse en instituciones funcionales. Quiero decir, formar parte de la sociedad y ayudarle, de regresarle algo de lo mucho que ellas nos van dando. Y esto se liga de manera directa con la responsabilidad social. Bien, entonces, cada vez que yo voy a desarrollar mi misión
o una misión, la mía, la de mi familia, la de mi empresa, la de mi negocio, la que sea, tengo, uno, que contestar a las preguntas que ya establecimos de manera clara. Dos, saber exactamente quién soy, ¿sí? Y identificar, digamos, 5 características por lo menos. Y 3, hacer una investigación desde adentro y desde afuera. ¿Dónde estoy yo aquí y dónde está mi organización en el entorno? Si yo logro cubrir esta porción, entonces tendré las herramientas y la información necesaria ¿para qué? Para poder desarrollar una misión. Vamos por favor a la siguiente lámina para que ustedes puedan ver un ejemplo de misión. Claro, a ver, es muy importante que nosotros también vayamos estableciendo un lenguaje que a mí me permita ser mucho más universal. ¿Qué quiero decir? Si yo solo pienso cuando estoy redactando mi misión en mí y en mi competencia, es decir, en el mercado en el que yo me voy a desenvolver, entonces puedo correr el riesgo de generar una misión en un lenguaje con un tono que en el corto plazo mis empleados más cercanos no entiendan. Ahora bien, si lo voy a establecer en un lenguaje, digamos, de por sí complicado o elevado, porque esa es mi intención también. Bueno, pues entonces nada más me tengo por favor que enfocar y que ser sumamente cuidadoso, precavido, de que en su momento yo debo de explicar esto que está diciendo mi misión a mis colaboradores. Recuerda, está bien que pienses en el entorno externo, está bien que pienses en tu mercado, está bien que pienses en el mundo competitivo al cual te vas a enfrentar como organización. Y también, y sin embargo, no puedes olvidar a tus empleados, a los que están adentro, porque recuerda que la cultura organizacional se debe difundir desde dentro. Si solo me enfoco a lo que está pasando afuera y a los que están afuera, corro el riesgo de perder a los que están adentro. Y finalmente, señores, los que me van a permitir alcanzar mis metas y mis objetivos son los que están adentro de manera principal o por lo menos de primera instancia. Bien, aquí tenemos un ejemplo de misión. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina. Antes de entrar al tema de la visión, yo quisiera, por favor, que tú, de manera así individual, te abocaras y si pudieras, de alguna forma, desarrollar tu misión de manera personal. Vamos a hacer, por favor, el ejercicio. Tienes ahí un ejemplo de misión de una empresa. Yo siempre he pensado y considerado que en la medida en la que los conceptos que vamos teniendo de una manera muy abstracta los podamos bajar y aplicar de una manera práctica y concreta, de esa forma el aprendizaje va a ser mucho más sencillo y va a ser más rápido también. Además de que vamos a estar hablando de aprendizaje y conocimiento con un significado afianzado. Entonces, antes de pensar en la misión de tu empresa, por favor, vamos a hacer la siguiente dinámica. Quiero, si eres tan amable, que te tomes 5 minutos o el tiempo que necesites para descubrir, identificar esas 5 características que te van a diferenciar de los demás a nivel individual. Y de esta manera también puedas contestar, por favor, las preguntas que ya establecimos anteriormente. Es decir, lo que te estoy pidiendo es que por favor hagas un boceto muy general o muy profundo, dependiendo del tiempo que te quieras tomar para ello. ¿Para qué? Para desarrollar tu propia misión. Yo, señores, de verdad que sí creo que en la medida en la que cada uno de nosotros sepamos, evidentemente, y tú también lo sabes, porque eres un hombre y una mujer de éxito, en la medida en la que sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos, es mucho más fácil alcanzar el objetivo. Entonces, por favor, esta dinámica consiste en que tú puedas contestar las preguntas que son indispensables. ¿Para qué? Para desarrollar tu propia misión. Vamos a hacerlo, por favor, y en un momento continuamos.
Bien, pasemos por favor ahora al siguiente elemento que nosotros debemos de desarrollar para poder decir y tener una cultura organizacional sólida y fuerte. Y este es el de la visión. La visión, señores, nos dice hacia dónde nos dirigimos y qué queremos lograr. Es evidente que nuestra visión en una empresa debe de establecer a qué lugar a donde queremos llegar, en aquello en lo que nos queremos convertir. Por lo tanto, las visiones normalmente se establecen en términos de tiempo, corto, mediano y largo plazo, 5, 10 o 20 años aproximadamente. La visión debemos de tomar en cuenta que es de alguna manera compartida. ¿Qué quiero decir con compartida? Mira, yo les estaba comentando hace un momento que cuando yo hago la investigación de en dónde estoy parado como organización, cuál es el entorno que me rodea, el medio ambiente y tal, necesariamente también estos elementos los tengo que tomar en cuenta cuando yo desarrollo mi visión. La visión, por lo tanto, se alcanza a través de la colaboración de una serie de elementos o bien de instituciones que van compartiendo mi mercado, mi medio y evidentemente la actividad que yo estoy llevando a cabo. La visión es una fotografía del futuro. Es exactamente cómo me visualizo, cómo me imagino yo como organización en la totalidad hacia el futuro. Mientras yo mejor visualizada tenga esta imagen de mi organización, será mucho más factible, primero, que lo alcance y segundo, que lo pueda establecer en palabras, en un lenguaje otra vez claro, asertivo y sencillo. La visión es, digamos, lo que nos muestra de qué somos capaces, de qué vamos a ser capaces como organización cuando lleguemos a aquel punto, cuando transcurran los 5, los 10 o los 20 años que yo he ido estableciendo, planeando. La visión, por lo tanto, es exactamente una visualización fotográfica del lugar a donde quiero llegar y en lo que me voy a convertir. ¿Cuáles serían entonces las preguntas que yo tendría que formularme para poder desarrollar la visión de mi empresa? Básicamente tendría yo que partir de dos. Número uno, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Y número dos, ¿cómo quiero llegar? ¿Cómo me veo llegando ahí? La visualización es sumamente importante. Se dice que cuando yo visualizo algo realmente es cuando estoy poniendo cada uno de mis sentidos ahí. ¿Qué quiero decir? A ver, si yo quisiera desarrollar la visión, mi visión de manera personal, individual, necesariamente tendría primero que preguntarme, ¿cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo percibo? ¿Qué escucho? ¿Qué estoy sintiendo a nivel piel, a nivel tacto, a nivel gusto, en todos los sentidos? Cuando yo cierro los ojos y me imagino perfectamente bien dentro de 10 años sentado en un sillón que está pegado a la ventana, con un libro, mi libro favorito o uno de mis favoritos en las piernas, recibiendo el sol cálido de la mañana, con unas gafas de tal y cual característica, yo vestido de tal y cual forma, con un chaleco rojo, con unos pantalones negros, calzando pantuflas o algún tipo de zapato cómodo, estoy sentado, estoy leyendo y realmente lo que siento es paz. Lo que escucho es los conciertos de Brandenburgo. Lo que veo es mucha luz. Lo que siento es calor por los rayos del sol que están entrando de la ventana. Y entonces, en la totalidad de esto, el sentimiento primero que aparece es el de tranquilidad. Tranquilidad porque en 10 años yo ya llegué a donde tenía que haber llegado. Bien, eso es un ejemplo de visualización.
En la medida en la que yo puedo llevar y transportar a mi empresa completa hacia ese lugar, en esa medida puedo también yo tener las herramientas necesarias ¿para qué? Para redactar, para escribir, para concebir y para determinar la visión de mi organización. Es importante, señores, que nosotros tomemos en cuenta el tiempo, 5, 10 o 20 años. En estos términos es en los que se desarrollan las visiones de las organizaciones. Y evidentemente debo de tomar en cuenta que para que yo lo pueda alcanzar, tengo que tomar, la colaboración de otros elementos. Mira, me voy a explicar mejor de esta manera. En la siguiente lámina vas a encontrar un ejemplo de visión. Este ejemplo establece que la visión es constituirme en la mejor opción para diseño y elaboración de estrategias de comunicación que le permitan a mis clientes alcanzar objetivos y convertirse en empresas competitivas de éxito y grandes logros. En esta visión, evidentemente yo sé a dónde quiero llegar yo como organización. Y sin embargo, esto también está involucrando a otras empresas, en este caso mis clientes. Si yo fuera una institución educativa, evidentemente mi visión tendría o estaría relacionada con formar gentes de provecho y de bien, hombres y mujeres capaces de retribuirle a la sociedad un poco de lo mucho que han recibido. ¿Sí? Entonces, las visiones normalmente tienen que tomar en cuenta la colaboración de otros elementos, de aquellos con los que yo estoy interactuando. Bien, vamos por favor entonces a otro tema que realmente es interesante y es el de los valores. Mira, los valores. Yo les había dicho cuando vimos comunicación persuasiva que los valores es ese elemento de los tres: creencias, opiniones y valores. Es el más difícil de modificar de los tres. Sin embargo, también es el que más relación tiene con nosotros a nivel individual. Esto también lo habíamos comentado de una manera muy rápida en alguna sesión. Cuando yo te pregunto a ti, individuo, ser humano, oye, ¿cuál es tu misión? A lo mejor te cuesta mucho trabajo establecerla. Sin embargo, si yo te pregunto, oye, ¿cuáles son tus tres valores principales? Inmediatamente me los dices. ¿Por qué? Porque los valores son un elemento que se maneja de manera muy cotidiana y que además actualmente pues están muy de moda. Incluso hay empresas, ¿verdad?, que van utilizando esta palabra de valor. ¿En qué? En su publicidad. Bien, los valores son entonces aquellos principios fundamentales que le van a dar un enfoque, un encuadre a mi organización. A través de los valores yo voy a determinar qué se vale y qué no se vale, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo que está prohibido. Son los valores los principales lineamientos de una organización. Son los valores, digamos, la esencia, ¿sí?, que le van dando también una personalidad a mi organización. En términos sumamente sencillos, un valor es todo aquello que a mí me ayuda a ser mejor persona, mejor ser humano. Y aquí podemos abrir el abanico tan amplio como a nosotros se nos ocurra. Claro, hay valores universales. Y también esto es importante, que nosotros tomemos en cuenta que como individuos vamos teniendo cada uno de nosotros una jerarquía de valores diferente. ¿De qué se trata a través de la cultura organizacional? De que yo la difunda de manera tal que pueda homologar estos valores, que yo pueda incluso trascender las fronteras de mi organización y hacer que mis empleados asuman los valores de mi organización como propios. Bien, los valores, señores, se desprenden normalmente de la filosofía de la organización. Vamos a ver algunos ejemplos de valores. Credibilidad. Bien, es la confianza que la organización inspira en sus empleados. Esto es básico, señores, de verdad, sí, en serio. Es fundamental que nosotros sí lo tengamos. Si no en los primeros, que sí lo tomemos en cuenta. ¿Para qué? Para desarrollar una cultura organizacional coherente, por favor. Ética. Este valor de la ética ha trascendido
de tal forma que actualmente las empresas están desarrollando de una manera mucho más minuciosa sus códigos de conducta. ¿Por qué? Porque la ética se está convirtiendo en un valor muy importante ¿para qué? Para el desarrollo y buen funcionamiento de las organizaciones. Por eso vamos nosotros a hablar en este módulo, vamos a tener una sesión que hable acerca de las conductas, los códigos de conducta y la ética en las organizaciones. Bueno, hay otros valores como integración, liderazgo, profesionalismo, innovación. Por favor, siguiente lámina, relación humana, reconocimiento, rentabilidad. Bien, podemos tener una lista extensa, tremenda, ¿sí? De valores. Aquí lo importante nada más es, recuerda, que los valores deben de tener una relación directa con cada uno de los elementos que están arriba de los valores. Quiero decir, los valores se deben de relacionar de manera directa ¿con qué? Con mis principios. Los principios con la filosofía con la visión y la visión con la misión. Quiero decir otra vez que si yo no tengo perfectamente clara cuáles son esas 5 características, aquellas que yo determiné cuando desarrollé mi misión, y los valores no tienen relación con esta misión, entonces desde ahí empiezo a tener problemas, estoy siendo incongruente. Puedo yo establecer cualquier cantidad de valores que yo quiera y elija. ¿Cuánto es lo mínimo y cuánto lo máximo? A ver, recomendación, señores, futuros empresarios. Mínimo 3 valores, 3 lineamientos que pueden englobar a muchos otros, pero de entrada 3, por favor, como mínimo. ¿Cuántos máximo? Yo sí creo que una empresa que tiene más de 7 valores es realmente un exceso. ¿Un exceso a qué nivel? A ver, vámonos por partes, por favor. Recuerda que yo necesariamente tengo que difundir esos valores. De nada me sirve tener una lista de 20 si de esos 20 ni uno se conoce. Entonces, el esfuerzo que yo voy a tener que hacer y que dedicar a que mis empleados no solo conozcan, sino que además entiendan y por lo tanto actúen un valor, va a ser tremendo, sobre todo si estoy iniciando. Entonces, mi recomendación es cuando mucho 7. Ahora, ¿qué es lo importante en cuestión de valores? Lo importante es que tú como líder, como fundador, como dirigente de esa organización, tengas, por favor, la habilidad para establecer de preferencia por escrito de manera formal, oficial, el significado que para tu empresa tiene ese valor en concreto. Lo habíamos también comentado. Yo puedo hacer una encuesta de qué significa el valor de la credibilidad y seguramente que me puedo encontrar tantas respuestas diferentes como individuos encueste. Por lo tanto, sí es muy importante que yo al momento de establecer mis valores diga, ok, mis valores son rentabilidad, humanismo y responsabilidad social. Y cada uno de estos significa tal cosa. Y lo tengo que establecer con esa claridad. Y con esa claridad lo debo de difundir. De otra forma, los valores de nada me sirven. Los valores se pueden ir convirtiendo en elementos que están volando en el aire, que realmente nadie entiende, que más bien cada quien asume desde su propia experiencia y desde su propia percepción. Y eso en realidad no me ayuda. ¿No me ayuda en qué sentido? En que yo como organización voy hacia un punto y como organización debo de llegar completa, en la totalidad, ¿sí? Y los valores me van a ayudar a eso. Bien, la siguiente lámina, por favor, la filosofía. A ver, ¿qué es la filosofía? La filosofía está encaminada a informarle a mis empleados cuáles son las creencias, es decir, cuál es esa ideología, esa manera muy propia que tengo de percibir el mundo y que tengo de entenderlo también, de comprenderlo y de explicármelo. Es a través de las creencias que se conforma la filosofía. Es decir, para que yo la pueda desarrollar, yo te tendría que preguntar, o más bien tú te tendrías que preguntar, ¿en qué sí cree mi organización como tal? ¿O en qué sí creo yo como individuo? Dependiendo de si lo quieres hacer primero como ejercicio y después ya aplicarlo a tu organización.
¿Cuáles son aquellas creencias reales que sí tengo? ¿En qué me apoyo para yo poder determinar o ver de una manera o de otra el mundo? Esa es la filosofía. La filosofía es la manera de pensar de una organización, la ideología que tiene, cómo ve el mundo, qué sí se puede y qué no se puede. ¿Sí? Bien. Tenemos ahí, por ejemplo, ¿verdad? Una opción de filosofía, una filosofía generada en una empresa transnacional que se dedica a la industria refresquera. Bien, esta filosofía es un ejemplo. Claro, esto es importante, señores. Yo a cada elemento que vaya desarrollando a nivel cultura organizacional, recuerden, le voy a poner mi propia huella. Mientras más real y mientras más apegado a mi personalidad, a lo que soy y a lo que deseo esté, ¿verdad? Cada uno de estos elementos, bueno, va a ser mucho más fácil primero difundirlo, después actuarlo y finalmente inculcarlo entre mis empleados. Son solo ejemplos, de verdad. Yo estoy segura de que cada uno de ustedes tendrá su manera, digamos, muy particular de desarrollar estos elementos. Sin embargo, lo que me interesa es que sí tengamos las herramientas para que las podamos desarrollar. De eso es de lo que se trata. Y después tenemos ahí en la pantalla lo que son las políticas. Mira, para entrar en el mundo de las políticas organizacionales, antes de irme a la parte de las políticas, yo quiero hacer de verdad un espacio en esta sesión para hablar de lo siguiente. Otra vez, cada vez que yo tengo un contacto interpersonal con un empleado, lo que yo estoy haciendo es difundirle, actuarle de una manera muy clara cuál es mi cultura organizacional. Uno de los momentos más importantes es el primer contacto y eso tú lo sabes. La primera impresión es fundamental. Bien, si yo me guío por toda una estructura, una columna vertebral constituida por misión, visión, filosofía, principios y valores. Desde que el empleado tiene el primer contacto conmigo, yo tengo que ser congruente con esto. Si yo no lo logro, entonces lo que va a pasar es que mi empleado se va a sentir sumamente desorientado y entonces voy a necesitar de mucha más capacitación para lograr que él vaya desarrollando este sentido de pertenencia. Uno de los momentos claves, repito, es la inducción. El momento en el que el empleado llega por primera vez a mi organización. Es posible, señores, que nosotros partamos de la base, porque ya estamos en un nivel sumamente alto, ¿verdad? Jerárquicamente hablando, quiero decir, que yo dé por sentado que mi personal de recursos humanos o bien la persona que me está ayudando en la contratación de los nuevos integrantes, mi primo que es el que se encarga de esto en la empresa familiar o la asistente que acabo de contratar que es la que me va a ayudar en esta parte o el despacho, ¿no? La consultoría que estoy contratando también por fuera que me ayuda en esta parte, yo no puedo asumir que estas personas están dando la cultura organizacional desde el primer contacto, como tampoco puedo asumir que sí están haciendo perfectamente bien su trabajo en cuanto a inducción. Quiero decir que, a ver, en comunicación organizacional, mientras menos cosas deje a la suposición, es mejor, voy tapando huecos y así también me voy, digamos, quitando o restándole efectos negativos a mi comunicación organizacional. Por lo tanto, señores, si yo llego y me encuentro a la nueva secretaria y yo voy muy deprisa y entonces yo ya asumí que ella ya le dieron su programa de inducción, que ya está capacitada, que ya sabe más o menos quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y además a nivel logístico, práctico, cotidiano, ella ya tiene toda la información que debería de tener. Y entonces llego y digo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Mirna del Castillo, qué bueno que vas a trabajar conmigo. A ver, pásale a mi oficina y me sigo de largo. Y resulta ser que la señorita en cuestión ni siquiera sabe dónde está mi oficina, ni siquiera sabe quién soy yo. Yo ya dije que soy Mirna del Castillo, pero no sabe a nivel organigrama cuál es mi lugar. Y entonces, claro, cada uno de estos detalles a mi empleada nueva le van a ir causando mucha incomodidad, mucho conflicto y además mucha confusión, ¿sí? Que eso es lo más importante, la confusión. Ahora bien,
Yo no puedo decirle en el video de inducción a mis empleados que soy una empresa en donde de verdad la cooperación, el trabajo en equipo, la integración, la amistad, la cordialidad, la familia son mis principales valores, cuando no tengo ni siquiera el detalle de acercarme a el nuevo integrante y decirle, a ver, ven, te llevo a que conozcas cada lugar que necesitas conocer para poder trabajar de una manera más amena en esta organización. Te voy a contar rápidamente una anécdota. Mira, alguna vez yo entré a trabajar a una empresa de venta directa, una empresa realmente grande, transnacional. Bien, yo llegué a mi primer día de trabajo y lo primero que hicieron fue, me recibió la persona con la que yo iba a trabajar directamente, con una sonrisa muy amable, y lo primero que yo hice, en las primeras 2 horas de ese primer día de trabajo, lo que esa mujer hizo fue llevarme lugar por lugar a toda la empresa a decirme, mira, te presento a fulano de tal, ella es Mirna del Castillo, va a estar trabajando conmigo en tal departamento, va a estar haciendo esto. Cada uno, perdón, cada uno de mis nuevos compañeros dejó de hacer lo que estaba haciendo, volteó, me saludó, me dio la mano, me sonrió y me dijo, bienvenida. No solo eso, fíjate tú, esta persona, que era mi jefa directa, se encargó de decirme, mira, aquí está la fotocopiadora. La fotocopiadora funciona así. Aquí está el lugar en donde normalmente podemos dejar nuestras cosas. Este es el lugar en donde tú tienes que guardar la computadora. Este va a ser tu extensión, este va a ser tu teléfono. Aquí está el baño. Señores, información tan sencilla, tan básica como el baño es este. Es más, a ver, tu hora de comida es a tal hora. Y si quieres, por ser el primer día, vamos a comer juntas. Me explico. Cada una de estas cosas que yo viví en este primer día de trabajo laboral, yo de verdad, a mí me sirvió mucho ¿para qué? Para darme cuenta qué tipo de empresa era. De esta manera yo me pude sentir mucho más cómoda. Además, evidentemente como empleado, ¿qué te pasa? Que te adaptas mucho más rápido y eso es algo que le reditúa a la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene que gastar mucho tiempo en que sus empleados se adapten, lo que está perdiendo es dinero. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que yo logro hacer esta conjunción de mi cultura organizacional, básicamente los valores que me están formando, que me están dirigiendo, los lineamientos que yo tengo para actuar y conducirme. Cuando yo logro hacer esta relación correcta, que encaje como un engrane perfecto, como un reloj, esta cultura organizacional con mis actitudes cotidianas, mis comportamientos, esto llevado a la práctica de todos los días, desde el primer instante, con el empleado que sea, del nivel jerárquico que sea, entonces, señores, sí estoy hablando de una cultura organizacional sólida, una cultura organizacional que al empleado le permita saber y determinar, ¿verdad?, de manera muy puntual qué es lo importante, quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué somos diferentes a los demás, por qué es mejor estar aquí que en cualquier otro lugar, pues. Y el curso de inducción es fundamental. La inducción en un empleado nuevo, de verdad, como empleados, lo agradecemos profundamente. Como dirigentes y líderes, lo capitalizamos también de una gran manera, ¿sí? Entonces, por favor, recomendación de esta sesión. La próxima vez que tú tengas frente a ti a un nuevo empleado, del cargo que sea, asegúrate de llevar a cabo una inducción amable, una inducción completa, una inducción humana, una inducción que sí le permita a él sentirse parte de la organización en primera instancia, que sí le permita a ese empleado ponerse la camiseta desde el primer día, que sí le permita al empleado adaptarse de una manera más rápida. Y esto es dándole información. No hay otra manera. Por eso es que la comunicación organizacional hoy
y desde siempre ha jugado un papel importante. Hasta los últimos 20 años le estamos dando el valor que tiene. Bueno, pues entonces ahí está la información. Por favor, herramientas básicas, señores. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué necesitamos de ese empleado en concreto? ¿Cómo debe de realizar sus actividades cotidianas? ¿En dónde están los lugares estratégicos que él debe de conocer? Y sobre todo, sí decirle quiénes son aquellos con los que va a convivir por lo menos 8 horas diarias, de lunes a viernes. Si nosotros lo logramos hacer así, estaremos transmitiendo una cultura organizacional congruente, sólida, fuerte, y de esta manera podremos también tener y obtener, fomentar y generar empleados comprometidos, con sentido de pertenencia, motivados y por lo tanto productivos. Inducción, señores. La cultura organizacional se transmite desde la inducción, el primer contacto. No lo olviden, por favor. Nos vemos la próxima sesión.